Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo voy a continuar con la auscultación cardíaca, concretamente con el tercero, cuarto ruido y los clics y chasquidos que se producen durante la auscultación. Todos estos son sonidos patológicos y que creo que es interesante que vayamos profundizando en ellos. Si revisamos el anterior vídeo sobre la auscultación cardíaca normal, hablamos de primer y segundo ruido. El primer ruido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que se oyen mejor en el vértice, son la válvula mitral y la válvula tricúspide. Y el segundo ruido es el cierre de las válvulas sigmoideas, semilunares, que son la aórtica y la pulmonar, y que se oyen más en la base, se oyen mejor. En realidad en todas las áreas se oyen, pero sobre todo en la base. Ya dijimos que había 4 áreas de auscultación y una accesoria, que era la área aórtica, la pulmonar, la tricuspidia y la mitral. Yo utilizo la regla mnemotécnica apartamento, AP de apartamento, tricúspide mitral, aórtica, pulmonar, tricúspide mitral. Ya sé que es una regla mnemotécnica un poquito mala, pero bueno, a mí me resultó en su momento. Y entonces ahora empezamos con el tercero y cuarto ruido, que serían los ruidos patológicos y que se pueden presentar en diferentes circunstancias. El tercer y cuarto ruido normalmente son patológicos, aunque en algunas ocasiones, sobre todo el tercer ruido, puede ser fisiológico, y los representaremos así: R3 y R4. Normalmente son de baja frecuencia y se auscultan con la campana del fonendoscopio. O sea, si el fonendoscopio visto de perfil tiene esta forma, con la parte superior la campana y aquí el diafragma, aquí más o menos. La parte superior sería esta, esto sería la campana, con esto presionado de forma ligera sobre el ápex, ¿no? Y con el paciente ligeramente inclinado hacia la izquierda, pues así sueles auscultar con más facilidad R3 y R4 en el caso de que se presenten. Entonces, si tenemos una línea que representa los latidos cardíacos y tenemos aquí R1, R2 y otra vez R1, hemos dicho que entre R1 y R2 está la sístole y entre R2 y R1 otra vez está la diástole, que es más larga que la sístole. Entonces, R3 normalmente estaría aquí y R4 aquí. Es decir, R2 es un ruido que está inmediatamente después que el segundo ruido y R4 inmediatamente antes que el primero. R3 se produciría en lo que llamamos protodiástole y R1 en la telediástole o presístole. Este hace referencia a la fase de llenado rápido ventricular y este a la de llenado ventricular por contracción auricular. En ambos casos el problema es un problema de distensibilidad del ventrículo izquierdo en general, cuando es patológico. Hay una disminución de la distensibilidad y entonces hay más rigidez. El tercer ruido, ¿cuándo se produce? Bueno, normalmente, ya hemos dicho, después de R2, a unos 0,14 a 0,16 segundos después, y hemos dicho que es una vibración porque la pared ventricular es más rígida. Normalmente es por una dilatación ventricular, normalmente por sobrecarga de volumen. Suele producirse por una insuficiencia cardíaca, también por una insuficiencia mitral y también podría producirse por una pericarditis constrictiva. Hay situaciones en las que puede ser normal, normalmente situaciones hipercinéticas, por aumento del flujo de la sangre, por ejemplo porque aumenta la frecuencia cardíaca, y son casos, por ejemplo, anemia, que no sería un problema cardíaco, sino sería un efecto secundario, un efecto colateral, y situaciones normales, por ejemplo, en niños o en el embarazo. O sea, estas dos serían situaciones fisiológicas. El cuarto ruido también es producido por una afectación de la distensibilidad del ventrículo, por una mayor rigidez, y en este caso normalmente es por una hipertrofia. No tiene por qué ir asociada a insuficiencia cardíaca, esta hipertrofia. Entonces la hipertrofia hace que haya más presión y entonces la aurícula se tenga que contraer al final de la diástole. Normalmente, si se escucha claramente, es patológico y se produce por esta vibración de la pared ventricular, por este último llenado del ventrículo. Esta hipertrofia puede estar producida por una hipertensión arterial, también una estenosis aórtica,
miocardiopatía hipertrófica. En fin, estas causas son las que producirían el efecto. En este caso, en el R3, como decía, una dilatación por una sobrecarga de volumen, y en la hipertrofia ventricular por una hipertrofia por una sobrecarga de presión, que no necesariamente tiene que ir asociada a una insuficiencia cardíaca. Y como decía, ambas se escuchan, se auscultan a nivel del ápex con más facilidad y utilizando la campana. Hay otras situaciones, como por ejemplo la estenosis mitral, la estenosis tricuspidea, que también se oyen mejor con la campana, apretando con suavidad en la superficie del cuerpo. Y por último tenemos los clics de eyección de las válvulas semilunares, aórtica pulmonar, y los chasquidos de apertura de las válvulas auriculoventriculares mitral y tricúspide. El clic de eyección se puede confundir con un desdoblamiento del primer ruido, y normalmente, y está a este nivel, se produce después del cierre de las válvulas auriculoventriculares. Se da este espacio de aquí, que sería la contracción ventricular isovolumétrica. Recordemos que cuando se cierran las válvulas hay una contracción, pero esta contracción no es efectiva hasta que aumenta la presión hasta un nivel en el que la presión dentro del ventrículo es mayor que la arteria por la que tiene que salir. En el caso del ventrículo izquierdo sería la aorta, y en el ventrículo derecho la arteria pulmonar. Entonces normalmente no se oye nada, pero en situaciones de estenosis, la estenosis es una estrechez, entonces hay una dificultad que hace que se produzca una vibración brusca, por detenerse bruscamente la apertura de esa válvula. Puede confundirse con un desdoblamiento del primer ruido. Es un ruido muy corto y muy agudo. Normalmente con el diafragma se oye, que es, ya dijimos, la parte inferior de esta especie de fonendo que he dibujado aquí. Como digo, se produce al inicio de la sístole, a este nivel, tras el primer ruido. Y después tenemos el chasquido de apertura, se produce después del segundo ruido y antes del tercero, si es que existe. Este es un chasquido de apertura de las válvulas auriculoventriculares. El momento en que se cierran las sigmoideas, se abren. Se tendrán que abrir las auriculoventriculares, que normalmente no se escuchan, no se oyen, pero que si hay también una estenosis, como ocurría con el clic de eyección, una estenosis, esa estrechez hace que haya una vibración característica por la limitación que hay a la apertura de la válvula. Normalmente es la válvula mitral, pero puede ser la tricúspide. Sonido también es un sonido corto, claro, y también se escucha mejor con el diafragma, con la membrana del fonendoscopio. Este chasquido normalmente se produce a los 0,4, 0,04, 0,12 segundos tras el segundo ruido y antes del tercer ruido. Si lo pensamos, tiene lógica, ¿no? Este espacio entre R2 y la apertura de las válvulas auriculoventriculares sería lo que llamamos en el ciclo cardíaco relajación isovolumétrica. O sea que va disminuyendo la presión en el ventrículo hasta que hay un momento que esa presión es suficiente para que se abran las válvulas auriculoventriculares y entonces entre el ventrículo la sangre desde la aurícula derecha o la aurícula izquierda, según estemos en el lado izquierdo o derecho del corazón. Bueno, creo que hasta aquí es suficiente por hoy. En el próximo vídeo hablaré sobre el tema de los soplos cardíacos que se pueden encontrar en las diferentes estenosis valvulares y insuficiencias valvulares. Si te ha gustado, recuerda suscribirte si no estás suscrito ya, y bueno, recuerda compartir en redes sociales y apretar en me gusta si te ha gustado. Muchas gracias.